la indignación y la impotencia frente al horror de una realidad que solo parece gobernada por el autoritarismo y la violencia. Antes de leer las 4 líneas que hemos compuesto entre Enclave y Oriente Mediterráneo, os presento sintéticamente a los ponentes. Teresa Aranguren, que va a moderar, es presentadora especializada en... perdón. No voy a moderar. Bueno, es periodista... Periodista especializada en Oriente Medio. En Beirut, durante la invasión israelí de Líbano en 1982, ha cubierto las sucesivas guerras del Golfo, los Balcanes, los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia y el conflicto palestino-israelí. Como enviada especial en zonas de guerra, siempre ha destacado su interés por romper los estereotipos y barreras culturales y mostrar el valor humano de aquellos a quienes el azar de la geografía y de la historia ha convertido en víctimas. Entre sus libros, Palestina, el hilo de la memoria, Olivo roto, escenas de la ocupación y Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1945. Ignacio Gutiérrez de Terán es profesor de Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha residido durante años en Líbano y Siria, donde redactó su tesis acerca de las relaciones interconfesionales en ambos países. Investiga sobre procesos de transición democrática en el Mashrek árabe y en especial el recorrido de las revoluciones árabes desde 2011 hasta la actualidad. Entre sus libros, Estado y confesión en Oriente Medio, informes sobre las revueltas árabes, las revoluciones árabes, Somalia, Hezbollah, el laberinto de Oriente Medio. Santiago Albarrico es escritor y ensayista. Fue guionista en los años 80 del mítico programa de televisión La Bola de Cristal y ha publicado más de 20 libros sobre política, filosofía y literatura. Entre sus obras se encuentran los ensayos Las reglas del caos, La ciudad intangible, El Islam jacobino, Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, Leer con niños, Capitalismo y nihilismo, Islamofobia, Nosotros, los otros, el miedo. Sus últimos libros son Ser o no ser, un cuerpo, Todo el pasado por delante y Nadie estará seguro con un libro entre las manos. Ha colaborado y colabora en distintos medios de comunicación, Público, Cuarto Poder, Contexto, Ara, El Diario, El País, entre otros. En 2024 ha recibido el premio Jaime Gil de Viedma para su primer poemario, Caídas. A la salida podéis colaborar con Oriente y con Enclave comprando libros de los aquí expuestos. Hoy no hay pájaros en Gaza. Solo existe el silencio de la aniquilación. Los asentamientos humanos han sido aniquilados. Edificios, campos, ganado y suministros de agua han sido eliminados. Cualquier forma de vida que sobrevive se encuentra entre los escombros de un genocidio y un desastre ecológico. 46.000 palestinos muertos, según Lancet, 70.000, y 100.000 heridos en Gaza, y siguen creciendo. Un informe de la Oficina Internacional del Trabajo, presentado en verano de 2024, partiendo de la situación del trabajo y de los trabajadores en todos los territorios árabes palestinos ocupados, es decir, también Cisjordania y el Golán, cuenta que en Gaza el PIB se ha desplomado un 81% y el desempleo alcanza el 89%, que el 80% de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios han sido dañados o destruidos, provocando el cierre de las actividades económicas, que la producción agrícola ha cesado porque Israel está arrasando todas las estructuras, incluidos los campos de cultivo y los invernaderos, y creando una zona tampón a lo largo de la valla fronteriza entre Israel y Gaza, que se prevé que tenga hasta 1 kilómetro de ancho y ocupe alrededor del 16% de la superficie del enclave, mientras que la pesca y la acuicultura también se han colapsado, porque no queda ningún barco utilizable en el puerto de Gaza, y las jaulas para peces, los equipos de pesca y las instalaciones de fabricación de hielo para conservar las capturas fueron destruidos durante los bombardeos al comienzo de la guerra. Una situación que contribuye a la hambruna y a la actual crisis alimentaria. La crisis económica y del mercado laboral no comenzó el 7 de octubre, sino que está causada estructuralmente por décadas de ocupación israelí.
Gaza está sometida a un bloqueo de 17 años por tierra, mar y aire. Cisjordania está asfixiada por asentamientos y puestos de control que fragmentan e imposibilitan la movilidad de los palestinos. Entre los costes a largo plazo, la prolongada interrupción de la educación y la formación profesional, tanto en Gaza como en Cisjordania, y la consiguiente pérdida de aprendizaje, que tendrá consecuencias duraderas en los niños, las mujeres y los hombres jóvenes, y en la sociedad en general. Los largos periodos de desempleo y la falta de oportunidades para la acumulación de capital humano, incluida la formación profesional en el puesto de trabajo, junto a las graves heridas de guerra, las enfermedades y la falta de atención médica, así como el trauma psicológico del conflicto, dejarán cicatrices duraderas en la futura capacidad productiva de los individuos y las comunidades palestinas. Israel lleva décadas transformando trozos de la Cisjordania ocupada en tierras estatales, arrebatándoselas a sus legítimos propietarios. Pero pese a una estrategia de feroces ataques múltiples, Israel no ha conseguido la destrucción de Hamás, que se ha reorganizado, y el precio para Israel, en términos de credibilidad internacional, está siendo altísimo. Desde luego, a lo largo de 2024, todo el contexto de Oriente Medio, y no solo, experimenta una aceleración considerable en varios sentidos. El triunfo electoral de Trump y sus lacayos, las plataformas digitales y ChatGPT, indica la voluntad de defender con la fuerza la hegemonía de este Occidente en descomposición económica y psíquica, contra un resto del mundo mayoritario y emergente. Tras décadas de no hay alternativa, la historia se ha vuelto a poner tumultuosamente en movimiento. El resultado de las transformaciones locales a las que asistimos es incierto e imprevisible. Para ello, debemos organizarnos, y esta organización debe basarse en un análisis de la realidad lo más preciso y detallado posible. Un análisis y una organización de clase. Parafraseando a Gramsci, necesitaremos toda nuestra inteligencia, todo nuestro entusiasmo y toda nuestra fuerza, porque, recordando una cita marxiana, los que no pueden representarse a sí mismos serán representados. Por eso, todas a la calle el 18 de enero por Palestina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. No sé si lo he puesto bien o no. Ahora sí, ¿no? Gracias por estar aquí, por estar en cierta medida allí, en el otro lado del Mediterráneo, estar con Palestina, por lo menos en la mente y en el corazón y en las preocupaciones. Yo recuerdo que, como 2 semanas después de comenzar esta ofensiva israelí, tras el ataque de Hamás de octubre del 23, vi una escena en la televisión de un hombre que entre los escombros de los edificios destruidos por las bombas miraba fijamente de frente a cámara. Es que yo, lo he dicho antes, que yo acciono mucho con las manos y con esto de tener... Bueno, miraba a cámara y gritaba a cámara con las 2 manos, solo... Esto ya lo vivió mi abuelo. Y esa frase a mí se me ha quedado porque creo que es la que refleja más exactamente la atrocidad cometida con el pueblo de Palestina. Lo que está ocurriendo ahora en Gaza rebasa todas las previsiones de atrocidades que se pueden cometer. Creo que estamos en un punto de inflexión que no es equiparable a otros. Pero sí debemos de saber que esto ha ocurrido antes, aunque en menor grado, diría yo. Y ha ocurrido antes porque este no es un problema de que ahora mismo en Israel gobierna el señor Netanyahu, que evidentemente es un fascista, y un supremacista, y un racista. Pero es que esto viene de atrás. Es que ha habido otros gobiernos israelíes en los que no estaba representada lo que llamamos la extrema derecha israelí, estaba el Partido Laborista israelí, en el que se han cometido atrocidades terribles. Y por eso creo que es importante no dejarse succionar por la inmediata actualidad. Hay que tener presente de dónde viene esto. Por eso yo me he traído este librito y voy a
tener que dejar esto. A mí se me oye así. No, es que esto me parece muy... Es que voy a leer un párrafo. Voy a leer la descripción de la matanza de Deir Yassin, 9 de abril de 1948, que hizo el delegado de Cruz Roja en Jerusalén, que era un francés, que fue el primer testigo que llegó a la aldea de Deir Yassin cuando las tropas del Irgun, que fue la milicia que realizó la matanza, aún estaban allí. En el Irgun, en ese momento, figuraban dos futuros primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Isaac Shamir. Es corto, no me voy a entretener mucho y por favor, alguien luego que me avise cuando esté llegando a los 20 minutos, que es lo que hemos concertado. Por ahí me parece que tengo a Fernando, es que si no me paso de tiempo. Dice, entre la tropa había algunos muy jóvenes, casi adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, hombres y mujeres, armados hasta los dientes, con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo aún goteando sangre como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras, con todo en desorden, pero no se veía a nadie. En la habitación contigua encontré bajo los muebles y los colchones reventados varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza la habían hecho primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes, sin ninguna preocupación porque no se descubriese. Esta frase es muy importante, muy significativa. ¿Por qué no tenían preocupación de que no se descubriese la atrocidad que estaban cometiendo? Porque querían que se descubriese, porque era una estrategia del terror. Querían aterrorizar a la población y que saliese despendolada huyendo. Eso fue una de las técnicas empleadas entonces. Igual que ahora en Gaza ya no se oculta nada de lo que se hace. No hay un intento de justificar lo que claramente es un crimen de guerra, como por ejemplo bombardear un hospital. Siempre sabemos que... Bueno, voy a terminar de leer el párrafo y sigo. La misma escena encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iban a salir escuché lo que parecía un suspiro. Era una niña de 10 años, estaba malherida por una granada, pero aún viva. Revisamos las otras casas y en todas encontramos el mismo espeluznante escenario. Solo encontramos otras dos personas vivas, dos mujeres. Una de ellas, una anciana acurrucada entre los fogones, llevaba horas escondida allí. Evidentemente la descripción continúa. ¿Por qué leo esto? La matanza de Deir Yassin no fue la peor, no fue la más letal de las que hubo a lo largo del año de la Nakba. Es decir, cuando se vació de población palestina, de gran parte de la población palestina, el territorio de lo que iba a ser el Estado de Israel. Lo leo porque tenemos que saber de dónde viene esto y hasta qué punto hay unos mecanismos que se mantienen desde entonces hasta ahora. El primer mecanismo, la voluntad de vaciar de población palestina, de acabar con la presencia palestina en tierra palestina. Eso está presente desde el inicio. Está presente desde el gran eslogan del movimiento sionista de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, tan eficaz que todos lo conocemos, que era una grandísima mentira, era un gran bulo, pero fue muy eficaz y sigue siendo eficaz ahora. Desde ese elemento que es esencial en el proyecto sionista, la negación de la existencia palestina, hasta ahora todo el proceso de décadas que vamos viendo, hay altibajos, hay momentos en los que se puede atisbar una posibilidad de una solución no sangrienta, ha habido esos momentos, pero todos han sido barridos, porque siempre ha ido triunfando el sector más proclive a llevar a cabo este objetivo, que desaparezca la población palestina. ¿Y por qué ha ido triunfando tan fácilmente ese sector? Pues porque nunca ha pasado nada, porque siempre ha sido impune. La matanza de Deir Yassin fue impune y causó mucho escándalo. Hasta Einstein escribió un artículo refiriéndose a ello escandalizado. Es decir, se supo lo que había ocurrido, pero no pasó nada. Nadie tomó ninguna medida. Y eso ha ido ocurriendo a lo largo de décadas hasta este momento atroz que estamos viviendo en Gaza, en el que todas las previsiones de que las cosas iban a peor han sido superadas. Porque creo que lo que estamos viendo en Gaza es, en cierta medida, el espejo del mundo que nos viene, que ya está presente y que está presente en Gaza. Una de las
sé que se ha dicho mucho, pero no puedo dejar de repetirlo. En Gaza no solo es la población de Gaza la que está padeciendo un sufrimiento indescriptible y en la que está en riesgo de exterminio. Y hay que tener esto muy presente. Estamos en riesgo de exterminio de todo un pueblo. Pero lo que está también en riesgo, no sé si de exterminio, pero de desaparición, es el derecho internacional. Es eso que, con muchas limitaciones, con muchas dificultades, con muchos fallos, se intentó construir después de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, después de esa especie de escándalo que produjo saber lo que había sido aquello. Entonces se empieza a construir una serie de... una legislación que intenta paliar el horror que siempre es la guerra. Porque la guerra es la pérdida total de la humanidad en el sentido de sentido humano. Entonces, eso está desapareciendo a marchas forzadas. Yo sé que en todas las guerras, las posteriores al inicio, a la Segunda Guerra Mundial, siempre se han violado los derechos humanos y siempre ha habido violaciones del derecho internacional. Yo he visto en Belgrado, durante la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, bombardearon un hospital de Belgrado, las fuerzas de la OTAN. Esto que el occidente, siempre civilizador, y lo digo entre comillas. Pero sin embargo, lo que había era como la necesidad de disimular. Recuerdo que entonces el portavoz de la OTAN dijo que es que en ese hospital se refugiaban también miembros del ejército federal. Luego bombardearon la embajada china y entonces la excusa fue que es que bueno, tenían los mapas equivocados. Te pueden parecer excusas muy peregrinas, pero se buscaban excusas. Ahora no. Ahora no. Ahora se ha establecido como objetivo legítimo bombardear los hospitales, las ambulancias, las escuelas, los barrios residenciales, el personal sanitario, los periodistas, todo aquello que está tipificado como crimen de guerra claramente y que supone una ruptura de todos los valores que consideramos no deben desaparecer ni siquiera en situación de guerra. ¿Cuál es lo que hasta el momento aparece en el panorama de lo que está ocurriendo en Gaza? Pues que se va a repetir el 48, pero de una manera mucho más grave. Es decir, en el 48, ¿qué ocurrió? Se expulsó a la población palestina. Se creó el Estado de Israel sobre la base de una limpieza étnica atroz. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Gaza? No sé ya cuánta gente ha podido salir de Gaza, pero si eran en torno a 2 millones, pues no sé lo que queda, y a lo mejor tú no tienes el dato, 1,5 millones. En el norte de Gaza, más de casi 1 millón de personas, o quizá más de 1 millón de personas, no tengo el dato exactamente, han sido desplazadas y han salido porque el norte de Gaza es un campo de exterminio, claramente. El hecho de que se esté utilizando el hambre, no dejar que llegue alimentos, ni agua, ni recursos sanitarios a la población como arma de guerra, claramente. Y cuando digo claramente, es porque hay que escuchar a los dirigentes israelíes, porque lo dicen. Y el ministro de Defensa, ya creo que había pasado un mes de la ofensiva más o menos, dijo, no les llegará ni agua, ni alimentos, a Gaza no llegará. Lo anunció. Hemos oído calificar de animales a la población de Gaza. Todo esto, en todas las sociedades hay locos, y fanáticos y gente que dice barbaridades, pero aquí estamos hablando de los representantes del Estado. Hemos oído al señor Netanyahu dirigirse eso yo recuerdo la escena porque salió en televisión, dirigirse para dar ánimo a sus soldados, refiriéndose a un tema bíblico, y voy a decir 2 cosas del tema bíblico. La Biblia está siendo utilizada de un modo escandaloso ahora para justificar el genocidio. La Biblia, que por cierto es un libro generalmente atroz, debo decirlo. A veces nos dicen, mejor de no, es atroz. Y uno de los textos atroces de la Biblia es el referido a Amalek, el gran enemigo de las tribus israelitas de tiempos bíblicos. ¿Y qué es lo que dice Yahvé con Amalek? Bueno, ¿qué es lo que dice primero Netanyahu?
hablando con sus soldados. Actuaremos como hicimos, además ligándose directamente con el tiempo bíblico, como hicimos con Amalek. ¿Y qué es lo que hicimos con Amalek? Por orden de Yahvé, matar a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los recién nacidos, a los no natos, a las vacas, a las aves, a los burros. No dejéis con vida nada de lo que respira. Es el manual del genocidio. Y eso está dicho por el primer ministro israelí. La referencia, esto que digo, figura entre los argumentos de la denuncia por genocidio que ha planteado Sudáfrica y que está en proceso de ir para adelante. Y también quiero decir que es significativo que haya tenido que ser un país africano, Sudáfrica, el que ha tenido el coraje y la decencia de plantear esta demanda. Porque otra de las cosas que nos está devolviendo el horror de Gaza como un espejo es quiénes somos, Occidente. ¿Quiénes somos este mundo al que nosotros pertenecemos y que siempre alardea de mundo civilizado, defensor de las libertades, defensor de la democracia, de los valores humanos? Bien, lo que estamos recibiendo, porque las bombas que están cayendo sobre Gaza son estadounidenses, alemanas también, y sobre todo la atrocidad que está cayendo sobre la población de Gaza es el consentimiento y la complicidad de la mayor parte de los países occidentales. En ese sentido, yo sé que esto muchos quizás no estaréis de acuerdo, yo siempre hago la salvedad porque creo que debo hacerla, que al menos hay 4 gobiernos, el irlandés, el noruego, el esloveno y el español, que por lo menos no han entrado en esa dinámica, han marcado una dirección distinta al anunciar el reconocimiento del Estado de Palestina, que ya sé que no cambia para nada en este momento la vida atroz que vive la población palestina bajo ocupación, pero marca otra dirección. Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo horrible de lo que está haciendo el mundo al que pertenecemos en relación con Palestina, como he dicho antes, no es algo nuevo, viene de atrás. El drama de Palestina no se creó en Palestina, se creó en Europa, claramente, por la confluencia, y ya voy a terminar porque yo creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Es que, bueno, avisadme. La confluencia de dos fenómenos estrictamente europeos. El colonialismo europeo, Francia y Gran Bretaña en ese momento eran las grandes potencias coloniales, y en este caso sobre todo Gran Bretaña, y el movimiento sionista, que fue un movimiento estrictamente europeo, nacido en el corazón del Imperio Austrohúngaro, en Viena, fundado por un austrohúngaro, un judío austrohúngaro, que era Theodor Herzl, y en el que no participaron, y yo creo que en muchos casos ni se enteraron, los judíos de Oriente. Fue claramente la Europa central y del este, porque era donde claramente había un furioso antisemitismo, el de la Rusia zarista, y claro que estaban en una situación muy dura los judíos de esa edad. Pero es importante tener claro esto porque no tiene que ver con el Holocausto. La creación del Estado de Israel, el proyecto sionista no surge como reacción al horror del Holocausto. Todavía el mundo no conocía el nombre de Hitler. Surge en un momento en el que confluye, por un lado, esta idea de judíos del este de Europa y del centro de Europa de conseguir un lugar en el que ellos no sean minoría y en el que puedan sentirse más seguros, con los intereses del Imperio Británico, que quiere tener un pie bien puesto en el corazón de Oriente Próximo, y Palestina es eso, y le interesa crear un enclave de occidentales, de europeos, que dependerán de Gran Bretaña, ahí en el corazón de Oriente Próximo. Esa confluencia de estos dos factores es la que lleva la desgracia a Palestina. Yo me estaba leyendo en estos días una novela magnífica que recomiendo a quien quiera verla, El tiempo de los caballos blancos, de Ibrahim Nasrallah, que habla de ese tiempo, del tiempo anterior a la Nakba, es decir, de aquella Palestina que existió,
y que fue destruida tan impunemente por el sionismo y por los británicos, la confluencia de los dos. Y en este libro, algo que a mí me ha impresionado mucho es ver vivir a la gente, como es una gran novela, tiene también un toque poético, pero también costumbrista, en la que ves cómo las gentes de Palestina, porque Palestina, como he dicho antes, nunca fue un espacio vacío, en el siglo XIX, comienzos del XX, vivían totalmente ajenos a lo que se les venía encima. Estaban claramente indefensos ante la brutalidad que se les venía encima. No podían ni imaginar lo que se les venía encima. Cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde, reaccionan. Y es todo el periodo de lucha contra los británicos y de lucha contra las colonias sionistas, pero ya está implantado. Ahora mismo, porque yo me estoy yendo un poquito por las ramas, pero perdonadme, ahora mismo lo que está ocurriendo no podemos desvincularlo de aquello. Lo que está ocurriendo en Gaza, y hay que, como digo, hay que escuchar lo que proponen los dirigentes israelíes, es la colonización de Gaza. Y lo dicen así, y de hecho han hecho varias manifestaciones en la frontera de Gaza, señalando los lugares donde se van a instalar. ¿Esto qué implica? Evidentemente la limpieza étnica de lo que quede de Gaza. Y para terminar, me voy a referir, porque es que lo acabo de oír, antes de venir aquí, estaba el discurso del secretario de Estado estadounidense, Blinken, anunciando la inminencia de un acuerdo de alto el fuego en Gaza. A mí me ha sorprendido dos cosas. El tono, que ha sido a veces un poco crítico con Israel, por ejemplo, ha dicho, así con estas palabras, Israel debe de olvidarse de su idea de colonizar Gaza. También ha dicho que el ejército israelí se iría retirando paulatinamente, aunque se quedaría en una zona estratégica, que antes, cuando se ha mencionado la franja que hay junto a la frontera, pues seguro que esa zona no se van a retirar, seguramente tampoco de la otra. Todo esto lo ha dicho, y bueno, parecía que Naciones Unidas y la Autoridad Palestina tendrán que hacerse cargo del gobierno de Gaza. Es decir, ha estado lanzando el mensaje como aparentemente tranquilizador de que lo que han estado diciendo los dirigentes israelíes no es lo que ellos quieren, no va a ser así. Bien, esto me ha recordado, y termino con ello, lo que ocurrió en el año 2001 con la famosa cumbre de Taba, después de otra cumbre que fue la cumbre de Camp David, en la que se habló, era también el mes de enero, era Clinton, y Clinton estaba de salida como Biden está de salida ahora, y el primer ministro israelí era un laborista, Ehud Barak, pero se sabía que no tenía nada que hacer porque las elecciones eran en febrero, estábamos hablando de enero, era un mes después, y ya se sabía que iba a ganar ¿quién? Ariel Sharon. Del mismo modo que ahora ya ni siquiera vamos a saber quién va a ganar porque ya ha ganado, sabemos que va a venir Trump. Y entonces el acuerdo de Taba fue como, al fin hay posibilidad de acuerdo. ¿Qué significaba el acuerdo de Taba? Era la posibilidad de la primera vez que Israel reconocía alguna responsabilidad sobre el tema de los refugiados. Era un acuerdo para el regreso de un contingente de refugiados del Líbano. No sé si eran 100.000. Sí. También que la parte oriental de Jerusalén, los barrios orientales de Jerusalén podían ser capital del futuro Estado palestino, que Israel se retiraría de casi el 90% del territorio ocupado. En fin, daba perspectivas de un avance. Pero era claramente el intento de salvar la cara del Partido Laborista israelí y, sobre todo, de Bill Clinton. Igual que ahora. Ahora, el discurso de Blinken a mí me ha recordado aquello. Parece que, bueno, ahí está Estados Unidos, que está frenando, que está intentando que su protegido privilegiado no se vuelva loco. ¿Pero qué pinta? ¿Qué pinta el señor Blinken, que es el secretario de Estado de Biden? Ya sabemos que no pinta nada. Y ya sabemos que lo que viene es el señor Trump, que ha dicho que si jamás no acepta devolver a los rehenes, desencadenará el infierno sobre Gaza, como si no estuviera ya desencadenado el infierno. Entonces creo
que todo es muy enrevesado, pero que hay que recurrir a los hechos. Hay que estar muy atento a los hechos y a la memoria de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos años. Y solo por aclarar, yo no creo que jamás sea la solución, ni muchísimo menos. Ni creo que jalear a Hamás sea algo beneficioso para el pueblo de Palestina. Creo que lo importante, desde hace ya meses lo veo así, es evitar el exterminio del pueblo de Palestina. ¿Cómo? Nadie tiene la fórmula ideal, pero que estamos en ese punto. Porque la posibilidad del exterminio, ante la complacencia, pasividad, complicidad de los países europeos y occidentales, estamos viendo que es posible. Y creo que si tenemos que tener algo claro es qué es lo prioritario. Y lo prioritario es impedir esto. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Enclave de Libros, a Fernando y a Trato del Barrio por la invitación. Y se me ha pedido que hable un tanto o mucho de la cuestión libanesa y en parte de Siria, y es lo que voy a intentar hacer enlazándolo, por supuesto, con el genocidio y la catástrofe de Gaza. Yo antes de entrar en ello venía pensando en un dato bastante conocido sobre el alcance de esta barbarie que estamos viendo en Gaza. Hay muchos datos, los 50.000 muertos, 100 y pico mil según otras fuentes, es 4 de cada 5 personas que ahora mismo ni tienen un lugar fijo y que en el 50% de los casos han tenido que cambiar 2 o 3 veces de residencia, que están viviendo en tiendas de campaña, campamentos que están siendo a su vez asolados y atacados, de hospitales que se cierran, se bombardean, se vuelven a abrir sin ningún tipo de asistencia sanitaria, carencia de alimentos, de bebida, etc. Todo lo que es una tragedia humana en toda su extensión. Y hay un dato que me ha llamado la atención, un cómputo que se ha hecho, que en un año se ha lanzado sobre Gaza 75.000 toneladas métricas de bombas, 5 veces más que las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y venía pensando, ante todo este cúmulo de datos, que son muchas veces contrastables, porque no solo parten de fuentes internas palestinas, sino que son apuntadas también en proyecciones, porque evidentemente el ejército de ocupación no permite que haya una inspección sobre el terreno de lo que verdaderamente está pasando. Pero ante todo esto, me pregunto qué está ocurriendo para que después de un año y 4 meses, o ya no sé exactamente cuántos llevamos, siga ocurriendo esto y estemos ante un proceso de, como bien ha dicho Teresa, de genocidio. Esto me recuerda a la idea de lo que es la opinión pública y esa mente pensante florecida que es supuestamente la occidental, que tiene acceso a una serie de informaciones y de datos y debería saber todo esto. Percibo que buena parte de la población, de los congéneres o de nuestros ciudadanos no saben lo que está pasando, directamente no quieren saber lo que está pasando, pero hay una porción notable, y eso es lo verdaderamente preocupante, además de la ignorancia del resto, hay una porción que lo está justificando. Y esto es verdaderamente grave, y lo hacen no tanto porque nieguen que existe este padecimiento de cientos de miles de personas, que es lo que a nosotros nos interesa por encima de la religión, la raza o la identidad de estos individuos, sino sobre todo lo hacen en contra de una serie de perspectivas que ellos consideran que se está produciendo. Creo que hay un detalle muy alarmante que nos viene también a indicar por dónde va esta reconfiguración, y es esa especie de alianza que hay entre ciertos nacionalismos que en principio eran excluyentes. A mí me causa mucho temor ver a nacionalistas hindúes, hinduistas, con nacionalistas europeos cercanos a la extrema derecha, con el propio nacionalismo sionista más ultraortodoxo, esta especie de alianza contra natura que no éramos capaces de imaginar hace 20 o 30 años en nombre de la lucha contra un gran enemigo común que es supuestamente el Islam. A mí cuando me hablan del Islam no sé lo que es el Islam, como algo muy heterogéneo, como una especie de gran, en árabe se dice al bobo, esa especie de coco,
que nos va a llevar a algún sitio, pero exactamente no sé cuáles son los límites y los caracteres de este gran peligro que justifican que toda esta gente se una, gente que hace poco nos estaba dando la barriga, por decirlo de una forma colonial, con la conspiración judío-masónica, pero que los que tienen ya unos años se acuerdan y recuerdan cómo era todo eso. Por cierto, se ha dicho en la introducción, que yo agradezco mucho, intentar dar análisis y intentar analizar la realidad es muy difícil porque se están sucediendo tantos los acontecimientos y estamos viendo una serie de cosas tan difíciles de explicar que cuesta mucho hacerlo, sobre todo también porque estamos muy influidos por la corriente y la teoría de las conspiraciones. Hay conspiraciones para todos los gustos de un lado u otro y estamos escuchando muchas cosas sobre supuestos planes, incluso algunos centenarios que se están llevando a la práctica hoy. Por lo tanto, es muy difícil hacer un análisis. Yo, desde luego, no me considero capaz de hacerlo, simplemente de aportar alguna serie de datos y de informaciones. Ya que estamos en un teatro, siempre no, lo voy a abordar ahora, del Parlamento aquel de Hamlet, a lo que nos gusta mucho el teatro, cuando dicen aquello de es que no podemos decir lo que sentimos, es que no es evidente lo que está pasando, si nos herís, no sangramos, si nos lanceáis, no padecemos. Y esto es lo que yo pienso con lo que está pasando en Gaza. ¿Qué está ocurriendo para que buena parte de la población mundial reniegue y niegue todo esto que está ocurriendo? Creo que hay una serie de pautas, quizá Santi podría hablar un poco más de toda esta reconfiguración mental y cultural que se está haciendo, pero a mí hay dos datos que me llaman mucho la atención, muy recientes. Zuckerberg, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, Zuckerberg ha dicho recientemente que va a eliminar la censura o los tipos de restricciones a aquellos comentarios que se hagan en Facebook, en Instagram, sobre la comunidad LGTBI y trans. Pero sin embargo, y esto es un informe de la BBC, cito la BBC porque ha sido criticada por su cobertura parcial y prosionista de lo que está pasando en Gaza, para que no acusemos a la BBC de pro-Palestina. La BBC hizo un estudio que se publicó a finales de 2024 en el que se demuestra que tanto Facebook como Instagram están censurando sistemáticamente aquellas noticias que ellos consideren que sean perjudiciales para el punto de vista sionista en Palestina. Y están acallando muchas veces los informes y crónicas que aparecen desde dentro de Palestina. Eso es una pauta que nos da un indicio de por dónde pueden ir los tiros en esta parte de la opinión pública internacional. Luego hay otro elemento también que me pareció divertido dentro de la tragedia y que da una idea del rumbo tan erróneo y del descarrilamiento que está sufriendo ya esa imagen de la gran cultura occidental, que se ha convertido, también en árabe se llama mashara, es una especie de burla o de elemento del que la gente se ríe. Yo creo que estamos siendo el choteo de buena parte de la población mundial. Toda esa hipocresía que está saltando a la luz. El Congreso estadounidense ha aprobado una ley para sancionar a los miembros del Tribunal Penal Internacional que ha ordenado el arresto de Netanyahu por genocidio. Genocidio que está tipificado por una ley que este tribunal, que se fundó curiosamente para perseguir a los que negasen el holocausto o que lo volviesen a repetir, y que ahora se ha vuelto en contra de este propio Occidente. De hecho, hemos sido más de un representante occidental decir que este tribunal ha excedido las líneas porque se hizo para perseguir a los otros. No, los otros son los que no son Occidente. Entonces, ahora mismo, claro, resulta que este boomerang ha vuelto y nos encontramos con una institución que representa al país, que supuestamente promovió este tipo de instituciones y otras, que condena a los miembros de este tribunal que ingenuamente se pensaban que el derecho internacional servía para algo y que debía aplicarse. Efectivamente sirve para algo cuando es para nuestro interés. Pues estamos siendo un cachondeo, la gente ya no cree muchas veces los discursos de Occidente y esto está repercutiendo mucho, ya digo, en la imagen que hay en otros sitios y además esto está provocando también una especie de incomprensión de por qué en otros lugares reaccionan ante Occidente de esta manera, porque se tiene una visión mucho menos capciosa y falsa de lo que verdaderamente es Occidente y representa. Ya centrándome en el caso de Líbano, ha habido también un dato que se ha dado de que los israelíes van a intentar quedarse con un 15% de la franja de Gaza, sobre todo en el corredor que llaman de Netzarim y la parte norte. Hay una polémica sobre el paso que se llama en árabe de Salah ad-Din, en Rafah, en la zona sur,
que en teoría debería estar bajo control egipcio. De Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, habría que hablar por extenso porque son copartícipes, sino agentes directos de lo que está ocurriendo. Es algo que muchas veces no entra en los análisis. Pero en fin, ese 15% de Gaza me ha recordado a algo que han dicho varios representantes israelíes, y es que se van a quedar durante un tiempo con 15 kilómetros dentro del territorio sirio. Recordemos que Israel ocupa los Altos del Golán desde el 67, que se los anexionó en los 80 y que después de la caída del gobierno de los Assad en Siria entró en esa zona y se ha quedado ya con un territorio que dicen que van a ampliar. En Líbano, que es de lo que yo en teoría tenía que hablar, estamos viendo también que hay algo parecido. Recordemos, acabó la intervención militar del régimen de Tel Aviv a finales de noviembre y se decretó una tregua de 60 días que están próximos a cumplirse. Bien, los israelíes están diciendo de nuevo que no tienen por qué retirarse de todo el territorio libanés que han ocupado, que hay enclaves, además de las famosas granjas de Chaba, el famoso, bueno, un pueblo famoso, unas zonas muy pequeñas que siguen ocupadas por Israel desde también la guerra del 67, pero que no están dispuestos a irse de estos puntos que consideran estratégicos. Muchas veces son colinas y altos desde los que dominan lo que en teoría les interesa a ellos, que son los Altos del Golán. Todo esto entra dentro de una estrategia que, como bien ha dicho Teresa, se remonta a mucho tiempo atrás y que es la expansión progresiva por el territorio árabe adyacente. Y esto es un proyecto colonial. En ese sentido no se diferencia mucho de otros proyectos coloniales que ha habido en el tiempo. Lo que pasa es que está alimentado por una visión ideológica, religiosa, histórica, que ha creado esta visión en la que estamos. Por lo tanto, lo que está pasando en Líbano no es solo una especie de castigo contra una milicia armada, contra una sociedad, contra un país que puede suponer un peligro, sino entra dentro también de un proceso de expansión. Y esto es algo muy importante para decírselo a la gente y dejarnos ya de tonterías y de estupideces sobre cuestiones religiosas, cuestiones identitarias, cuestiones del sionismo, cuestiones de árabes, cuestiones de musulmanes, de judíos, etc. Aquí lo que hay es un proyecto de expansión y Líbano es uno de los puntos sobre los que también se refleja y se proyecta esta idea. Lo mismo que en un momento determinado puede ser la península del Sinaí, lo mismo que pueden ser ni más ni menos que lo que es la ribera oriental del río Jordán, es decir, buena parte de lo que es hoy Jordania. Por cierto, yo siempre he pensado que la campaña de Gaza no es directamente o solo contra la franja, sino que va encaminada a lo que de verdad le interesa a este proyecto expansionista, sionista hoy, que es la reocupación de Cisjordania. Eso creo que es algo claro, y de cómo la perla es volver a ampliar los asentamientos, expulsar al mayor número posible de personas, cosa que están haciendo. Ya hay miles de personas que han sido expulsadas de sus territorios, leyes nuevas que han justificado la expansión de estos territorios, la confiscación y la ampliación de todas estas zonas. Líbano tiene una importancia en este sentido porque además de ser lo que sería la entrada a los Altos del Golán, es también un motivo de expansión para las colonias. Recordemos, cuando se inicia la intervención militar, al día siguiente ya había organizaciones de colonos que decían que iban a poner en venta o que iban a buscar territorios dentro de lo que es el Líbano actual para llevar a cabo nuevos asentamientos. Toda la zona famosa al sur del llamado río Litani, 30 kilómetros hacia la frontera con el norte de Palestina. Y esto no es casualidad, no estamos hablando de delirios de un grupo de extremistas, ni de gente que recurre a la Biblia para decir que también Líbano, sobre todo la zona sur, forma parte de ese territorio histórico o mítico de Israel, sino que forma parte de una necesidad de un proyecto colonizador expansivo. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de Líbano. Ya sé que desde ciertos sectores se habla siempre de la cuestión del terrorismo, de las milicias, de la amenaza sobre Israel, pero lo que hay que decir también, esto lo intento decir siempre que hablo de Líbano, que quien de verdad tiene una idea de que hay una amenaza existencial es Líbano, igual que la puede tener Siria, igual que no digamos que la puede tener Jordania, que la puede tener Egipto, porque estamos hablando de un proyecto en continua expansión, que va conociendo momentos de mayor o menor actividad y ahora ha entrado como una especie de bestia que se ha despertado por una serie de razones. Estamos en un momento de
instalarnos y de reexpandirnos. No es casualidad que Israel, cuando lleva a cabo la primera operación de ocupación en Líbano, en 1978 no existía Hezbollah. Ahora hablaremos de Hezbollah, que parece que todo empieza y termina en Líbano con Hezbollah, igual que en Palestina todo empezó con el 7 de octubre, parece que es una cosa que se ha instalado también ahí. Pero en 78 lo que hicieron los israelíes, ocupan ese territorio e inmediatamente se hacen con lo que les interesaba en aquel momento, que son los recursos hídricos. Insisto, como yo veo esto como un proyecto de colonización y de expansión, lo que me interesa es retratar o intentar ver cuáles son los elementos materiales, por decirlo así, que esta gente está buscando. En el sur del Líbano, recursos hídricos en una zona que es eminentemente seca, pero en Líbano, todo el mundo, cualquier persona que haya estado en Líbano puede dar fe del verdor que hay en algunas zonas. Recuerdo que en Líbano hay una estación de esquí, pues el que no sabía, que son montañas que todavía en invierno tienen nieve, las montañas que están cerca de Jabal al-Sheikh o del Monte Hermón, de toda esta zona del norte de Palestina. Luego es la idea de hacerse con el agua, hacerse con los recursos hídricos, hacerse también con zonas verdes y fértiles para llevar a cabo asentamientos. En el 82, cuando ya se produce una ocupación mayor, tampoco existía Hezbollah. En el año 82, cuando se produce la gran ocupación de Líbano, que dura hasta el año 2000, vuelven a hacer lo mismo. Y sabemos que los israelíes han estado desviando recursos de agua desde el sur de Líbano y han llevado estos cauces a su propio territorio. Cualquier persona que haya ido a la Palestina ocupada habrá visto los asentamientos como en medio de un pedregal. Esta gente utiliza el agua a las puertas, tienen su piscina. Creo que el propio Santen, cuando la operación de Hamas el 7 de octubre comentaba en un artículo que los de Hamas iban incluso en cochecitos de golf, de esos que se utilizan en los campos de golf, me parece haberlo leído, o en algún lugar. Es decir, como en zonas completamente secas han llevado a cabo ese gran milagro, que es otro de los mitos de esa Palestina que estaba árida y era seca. Cuando Palestina, eso, cualquier persona que tenga conocimiento de la zona del siglo XIX, Palestina era llamada el granero del Imperio Otomano. El Imperio Otomano dominaba la zona y era una de las zonas más fértiles desde el punto de vista de la agricultura del Imperio Otomano. Eran famosas las frutas y los vegetales y las verduras de Palestina, incluida también los vegetales y la verdura de la propia Gaza. Por lo tanto, son todos los mitos que crean, pero también esa idea de que tienen que ser como una especie de bestia voraz que se han de hacer con estos recursos. Yo voy a ir terminando para hablar de lo de Hezbollah, porque yo cuando hablo de la relación, ya digo, de Israel con los países de la zona, se supone que tengo que hablar del antagonismo Hezbollah contra Israel. Y cuando se inicia la operación del régimen de Tel Aviv, todo el mundo hablaba de la guerra de Israel contra Hezbollah. Algunos incluso decían la guerra de Hezbollah contra Israel, cosa que me parecía un tanto extraña. Pero no es la guerra de Israel contra Hezbollah, es la guerra de un proyecto que busca expansionarse y hacerse con una serie de territorios. El problema, ha dicho Teresa, yo creo que muy bien, que no hay que jalear a Hamas, tampoco hay por qué jalear a Hezbollah. Creo que desde un punto de vista ideológico cercano a proyectos de izquierdas, lo que propone este tipo de grupos islamistas no nos gusta, pero el problema no creo que sean los grupos islamistas. El problema es un proyecto brutal, represivo, que va buscando este tipo de conquistas y de expansión. Decían lo mismo cuando no existía el islamismo en Palestina y cuando era la izquierda nacionalista, o la izquierda como la queramos llamar, socialista, representada por la OLP, no eran nada islamistas y decían también que eran un peligro para la concordia regional. Decían lo mismo en los años 40 y 50, cuando en Palestina lo que había era grupos nacionalistas sin ninguna ideología reconocida y se organizaban para resistir a la ocupación. Son movimientos de ocupación y de lucha con una serie de componentes ideológicos o culturales determinados, pero el problema, ya digo, está en esta gran bestia feroz que nos está llevando a esta situación, ya digo, de completa locura, de aniquilación humana y sobre todo en Occidente de un desgarro ya entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que percibimos. Yo creo que hay una gran frustración entre esos sectores amplios de la población que creen
que se está cometiendo un verdadero delito y un atentado contra la natura en Palestina, pero quizá nos vemos incapaces para hacer algo más que charlas, que manifestaciones, que escritos y que condenas. Creo que eso es algo que desde luego a mí me crea una gran frustración, pero por lo menos ves que hay en Palestina un sentimiento de resistencia y de lucha continua. Yo voy a acabar con un testimonio que siempre me recuerdo de gente que estuvo en ese viaje, un viaje que hicimos a Líbano en 2002 por el 20º aniversario de las matanzas de Sabra y Shatila, otro de esos episodios que quizás se olvidan, campamentos de refugiados palestinos en Líbano, donde murieron cientos de personas. Suele decirse a miles de personas a manos de grupos de las falanges y las fuerzas libanesas de la derecha maroní. En realidad fue el propio Israel el que alentó y permitió esta matanza. Pero recuerdo siempre una persona que decía, ante tanta desesperación, nuestra idea es que esta lucha es de un pueblo, no es de una generación, es de varias generaciones. Yo probablemente no veré nada más que el muro oscuro de la casa donde me han metido y de esta vida tan miserable que llevo a cabo. Mi hijo tampoco probablemente vea nada, pero mi nieto puede ser que por fin vea un territorio palestino libre. Eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que explica por qué el pueblo de Palestina y sobre todo ahora la propia Gaza está resistiendo de esta forma tan inexplicable para los propios analistas israelíes, militares y civiles, que no dan crédito después de todas las matanzas que están llevando a cabo en Gaza, cómo esta población resiste. Cómo la propia población en Líbano, por encima de las diferencias confesionales y religiosas, también tiene un concepto de que aquí está ocurriendo algo mucho más que una lucha regional, una lucha entre vecinos o una lucha interna entre nosotros por cuestiones religiosas. Aquí lo que se está dirimiendo es el futuro de una nación. Por lo tanto, en fin, esa es la conclusión a la que yo llego, que no es ninguna en realidad. Es una lucha que está llevándose a cabo con un nuevo proyecto de expansión. Recordemos que el propio Israel ahora está ya preparando planes para el momento post-Gaza. Están hablando ya de una nueva serie de acuerdos de paz con los países árabes que no han firmado, con Arabia Saudí en primer lugar, una reorganización de la zona, que es lo que nos convocaba aquí hoy, y es una reorganización que se hace, por supuesto, a costa de los intereses del pueblo palestino, pero también del pueblo libanés y del pueblo sirio, y en realidad de todos los pueblos de la zona, que no sean esos segmentos de población que a ellos les interesan. Y muchas gracias. Buenas tardes. Obviamente agradecer a Enclave de Libros y a Fernando y a Inma y también al Teatro del Barrio pues esta convocatoria para afrontar, pues yo creo que una actualidad geopolítica que no es precisamente esperanzadora, y me uno de entrada a la cautela expresada por Iñaki, en el sentido de que la saturación de hechos y la velocidad con la que se suceden es tal que conviene evitar, por un lado, la pretensión de conocer bien y en detalle lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo en esta región, sino en el resto del mundo, y evitar igualmente la tendencia, que es fruto habitualmente de la impotencia, a desarrollar teorías conspiratorias, ¿no? A recurrir a algún tipo de monoteísmo negativo, de encarnar todos los males del mundo en una sola fuerza providente y omnipotente que estaría disponiendo todos los hilos sobre el terreno. Yo la verdad es que cuando inicialmente hace meses se nos invitó a esta conversación, no habían ocurrido tantas cosas y tan algunas dramáticas. Estaba todo muy enfocado en Palestina, ¿no? Ahora sí que creo que es necesario como plantearse cómo inscribimos lo que ocurre en Palestina, el genocidio israelí en Palestina, en lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. A mí me hubiera gustado insistir en algunas ideas que tienen que ver tanto con la
con las conexiones en lo horizontal como las conexiones en lo vertical, es decir, tanto con el recorrido histórico, la amnesia histórica que, además la violencia sirve para eso, que es uno de los problemas de la violencia, ¿no? Hay un acto de violencia de Hamás el 7 de octubre que de pronto tiene otros efectos que hay que explorar y algunos puede que incluso no sean enteramente negativos o una parte del pueblo palestino los reivindicaría como no enteramente negativos en ese contexto en el que se producen los ataques de Hamás. Pero lo que es cierto es que la actualidad de la violencia lo que hace es inmediatamente suprimir todas las conexiones del pasado. Me hubiera interesado mucho unir algunas cosas que ha dicho Iñaki con otras que ha dicho Teresa en este sentido sobre el proyecto sionista como un proyecto nacionalista del siglo XIX, típico de los nacionalismos del siglo XIX. Todas las naciones se crean en el siglo XIX y no antes, a pesar de las pretensiones de la reina Isabel la Católica, se crean en el siglo XIX, y luego vincular el proyecto sionista al antisemitismo europeo, que creo que eso es muy importante. O sea, que el sionismo que luego se traduce en el establecimiento del Estado de Israel, es en realidad, y esto puede, sin duda, me acusarían inmediatamente de antisemitismo, es en realidad uno de los proyectos del antisemitismo europeo. El otro es el exterminio, el holocausto, que felizmente fracasó en parte, triunfó en muchos millones de víctimas, pero no se consumó. Y el que sí se consumó fue el de la expulsión de los judíos de Europa. Y ese es un proyecto claramente sionista. Y eso se vincula obviamente a un proyecto colonial que en ese momento está vinculado a la presencia británica en Palestina y a todo este proyecto del que ha hablado Iñaki, que es un proyecto expansionista. Luego al final diré algo rápidamente. En todo caso, a mí parece que se me había destinado a recoger un poco los datos y a inscribir lo que está ocurriendo en un contexto global, geopolítico global. Antes de empezar, Teresa, Iñaki y yo comentábamos que desde 2003, desde la invasión estadounidense de Irak, todo había ido de mal en peor en la zona, había sido un deterioro constante. No, yo me gustaría aquí traer a la memoria un acontecimiento que, aunque finalmente fue fugaz y finalmente fue mal logrado, sin embargo generó muchas esperanzas, y no solamente en la región, sino en todo el mundo. Hubo realmente algo así como un proyecto de redemocratización global fallido en 2011, que es verdad, empieza en la región, empieza en el norte de África y empieza en Oriente Medio. Y ese proyecto además luego se extiende, tenemos un 15M en España, tenemos Gezi, la plaza en Estambul, tenemos Occupy Wall Street, es decir, hay un proyecto de redemocratización global que empieza en esta región. Recordaréis, pues no sé, los que pasábamos de un lado al otro del Mediterráneo, íbamos en mi caso, de la Casba tunecina a la Puerta del Sol, pues ver ahí un diálogo, había un permanente interpelarse de un lado al otro del Mediterráneo. Y bueno, creo que ese proyecto de redemocratización fallida despertó muchísimas esperanzas. No solo despertó muchísimas esperanzas, sino que durante unos meses, como el tiempo pasa muy deprisa y por encima nos cabalgan al galope varios caballos del apocalipsis, pues se nos olvida que esos meses fueron meses. Y fueron meses y en algún sitio fueron incluso años en los que los pueblos de la región, yo no voy a hablar de pueblos árabes, porque fueron también kurdos, fueron también bereberes, fueron también mujeres, pues creyeron que se podía desactivar el entramado que se había creado durante la Guerra Fría en esa zona del mundo, que estaba basado en lo que Yassin Saleh llama los tres monstruos, ¿no? Y que son muy claramente las dictaduras locales,
las intervenciones imperialistas y el yihadismo, el islamismo violento terrorista. Yo creo que sí, que hay un momento que ahora nos recordamos en el que de alguna manera esas fuerzas quedaron momentáneamente desactivadas, al menos en la vivencia, en la experiencia de millones de árabes desde Mauritania hasta el Golfo que se alzaron contra sus respectivas dictaduras. Me acuerdo, por ejemplo, que Khaled Shahia, que era entonces redactor jefe del Akhbar, el periódico progresista libanés, escribió unos meses antes, era el 1 de marzo, si no recuerdo mal, a Ben Laden lo mataron, lo asesinaron en una ejecución extralegal, los estadounidenses, en mayo del 2011. Pues el 1 de marzo del 2011, Khaled Shahia escribía un artículo en el que anunciaba la muerte de Ben Laden, pero no es la muerte física para la que faltaban 2 meses, sino la muerte política de Ben Laden en el mundo árabe, en la región del norte de África y del Medio Oriente. Y decía que por 2 motivos. Primero, porque los pueblos de la región estaban librándose de sus dictaduras, y esas dictaduras habían sido de alguna manera también el pretexto de muchos movimientos islamistas radicales o yihadistas, y porque en cualquier caso, decía, no va a haber más remedio, el imperialismo no va a tener más remedio que negociar con islamismos moderados. En realidad eso es lo que pasó, eso que decía Khaled Shahia en ese momento, exactamente lo que ocurrió, ¿no? Si pensamos desde luego en Túnez o en Egipto, donde Estados Unidos y Europa tuvieron que aceptar gobiernos democráticos de cuño islamista moderado. En todo caso, ya eso es el resultado de una contrarrevolución, ¿no? Yo creo que no hay que ser cicateros con lo que ocurrió en esos años en el mundo árabe, en el norte de África y el Medio Oriente, ¿no? Somos muy generosos cuando valoramos nuestra intervención en la historia, la europea, ¿no? Y entonces hubo una revolución de 1830 en Europa y hubo una revolución de 1848 y los Estados Unidos llaman a su independencia revolución, y en todos los libros de texto se la llama así, y sin embargo somos muy cicateros a la hora de llamar revoluciones a todos esos movimientos. En un caso fueron intifadas, en otros revueltas, pero nos gusta mucho imaginarnos a los árabes como fundamentalmente revoltosos en todo caso, ¿no? O terroristas, o si de pronto se rebelan, pues lo hacen desde el concepto de revuelta y no aspiran nunca, porque tampoco tienen ningún programa y no son capaces de prever lo que va a ocurrir, pues entonces pues hay una revuelta. Pues no, yo creo que no tenemos que ser cicateros. Ya hubo una revolución y hubo varias contrarrevoluciones. Inmediatamente, esto ha ocurrido siempre, ¿no? Eso es lo que pasó en 1830 en Europa y en 1848, que acabaron con 2 restauraciones, monárquica una y la otra imperial con Napoleón el Pequeño. Bueno, pues hubo al menos dos contrarrevoluciones. Y aquí yo creo que sí conviene decir que en esas contrarrevoluciones las potencias europeas y Estados Unidos, que jugaron sin embargo un papel marginal. Ahí esas 2 contrarrevoluciones fueron una, la del islamismo moderado, que estaba encabezado por Qatar y por Turquía, por el neotomanismo de Erdogan, que entonces todavía pensaba en negociar con los kurdos y que tenía un proyecto democrático para este nuevo imperio otomano, y del otro lado estaba Arabia Saudí y los Emiratos, y con un tercer elemento que naturalmente es Irán. Y había una guerra, que era una guerra fría y a veces caliente, como luego en el Yemen, entre Arabia Saudí e Irán.
O sea, si no se comprende que primero hubo una revolución y luego que hubo varias contrarrevoluciones y que en esas contrarrevoluciones se generó lo que la revista Critique francesa llamaba un nuevo desorden global, con una retirada relativa de los Estados Unidos como potencia hegemónica en la zona y una activación de apetitos imperiales entre pequeñas potencias, creo que no se entiende nada de lo que ha ocurrido en estos años. A todas estas hay que añadir un elemento evidente, que es del que estamos hablando aquí desde el principio, que es Israel, que nunca ha tenido ningún interés en que haya democracia en el mundo árabe y que siempre, incluido Hamás, ha procurado privilegiar las soluciones violentas o las soluciones islamistas. Es decir, que hay también entre las muchas, digamos, complicidades no buscadas, pero en cualquier caso sucedidas sobre el terreno, también está esta. O sea, que Israel ha sido otra fuerza contrarrevolucionaria que no podemos olvidar en la zona. Bueno, pues es verdad, estas varias contrarrevoluciones se vuelcan sobre el mundo árabe y vuelven atrás en el tiempo. A mí me gusta mucho una fórmula que en una conversación privada utilizó Constantino Bertolo y que yo luego he utilizado en muchos artículos y textos, que está del derretimiento de la Guerra Fría. O sea, lo que ocurre en ese momento en el norte de África y en el Medio Oriente es esto, es el derretimiento de la Guerra Fría, que había repartido la zona entre dictaduras laicas y dictaduras teocráticas. Todas eran dictaduras. Y ninguna, por cierto, como sabemos, y lo habéis mencionado también, ninguna se preocupó realmente de Palestina. Porque estamos hablando aquí acusando a los occidentales con mucho fundamento, pero nos olvidamos de que los gobiernos árabes solo han hecho retórica, propaganda retórica, y no han hecho absolutamente nada por Palestina. En efecto, mientras todos ellos, desde Sudán hasta Arabia Saudí, bueno, ya Emiratos, en este caso con Sudán y Marruecos, han establecido ya relaciones con Israel. Arabia Saudí era el próximo. Bueno, al mismo tiempo tienen unas poblaciones a las que controlan dictatorialmente, pero a las que hay que permitir un desahogo. Y en el mundo árabe está permitido manifestarte por Palestina, pero por ninguna otra cosa, porque han vuelto de nuevo, tras la victoria de estas varias contrarrevoluciones, los tres monstruos de Yassin al-Saleh. Las dictaduras locales, las intervenciones imperialistas y, en algún sentido, los islamismos yihadistas. Aunque me gustaría hacer también una observación. Hace unos años, hace 4 años, la Fundación Adenauer publicaba una encuesta pormenorizada que había hecho sobre el apoyo en ese momento al ISIS en el norte de África y en el Medio Oriente, y es muy revelador, y ahí sí que es muy inquietante compararlo con lo que pasa con Europa. Entre el 1,5 y el 3% de las poblaciones de la región apoyaban al ISIS. Vox en España tiene un 12 o 30 o 13%, ¿no? Pensemos en Meloni, que está gobernando, Orbán en Hungría también. Cuando se habla de radicalización, pues se hace también de una manera como con un cierto racismo, ¿no? Pues, entonces se considera que ese 1,5% o ese 3% es enormemente dañino, porque esto es una cosa que ya decía Gaetano Mosca bajo el fascismo, decía, es que da igual cuántos seáis, porque una minoría organizada siempre tiene mucho más poder que una mayoría desorganizada. Entonces, una minoría organizada, armada, con un proyecto internacionalista y al mismo tiempo religioso, supremacista, pues siempre va a tener ventaja
sobre los pueblos desarmados que se pronuncian contra él. En todo caso, en estos días, como sabemos, ha ocurrido algo que a algunos nos ha producido una enorme alegría, al mismo tiempo que también temores respecto del futuro, que tiene que ver, y por eso he introducido las revoluciones árabes, que tiene que ver con el derrocamiento del régimen dictatorial de los Assad en Siria, ¿no? Es verdad, si pensamos en marzo del 2011, pocos días después de ese artículo de Khaled Sarella, pues empezaban las primeras manifestaciones en Dera, empezaban en Damasco, y desde luego, si lo que ha ocurrido ahora a finales de noviembre, la caída del régimen de Al-Assad, tiene algo que ver con eso, y yo creo que sí, no se puede decir que haya culminado la revolución siria como la imaginaban esos miles y miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes que salían a las calles pidiendo primero reformas y después la caída del Nizam, como en otros puntos del mundo árabe y del norte de África. No ha acabado como se soñó en esos momentos. Por el camino ha habido 11 millones de desplazados internos y externos, 500.000 muertos, 100.000 desaparecidos, cifras también espantosas. Y bueno, en esa historia, en esa, digamos, dilación del régimen de Hafiz primero y luego de Bashar al-Assad, su hijo, pues tienen mucha importancia también las intervenciones extranjeras, como sabemos, ¿no? Desde luego, pues una Arabia Saudí que patrocina a grupos islamistas radicales, pero en el caso de Siria, no lo olvidemos, está Rusia, está Irán, está Hezbollah, que en el año 2015 son quienes verdaderamente impiden que caiga el régimen. Y cuanto antes hubiera caído el régimen, hubiera caído en mejores condiciones para afrontar el futuro de Siria, porque entre otras cosas que ocurrió es que no una, sino probablemente 2 generaciones de sirios con un proyecto democrático en la cabeza fueron sencillamente laminados, destruidos, torturados y asesinados en las cárceles o en bombardeos. Y bueno, entonces hoy nos encontramos en un momento en el que cae el régimen de Bashar al-Assad finalmente, en una situación tanto regional como internacional muy inquietante, realmente muy inquietante, porque esto ocurre al mismo tiempo que Israel está acometiendo esta obra de exterminio de la población palestina, aprovechando para intervenir en Siria, bombardear Siria. Lo ha hecho siempre, sin que respondiera jamás Bashar al-Assad. Lo hizo inmediatamente después de la caída de Bashar al-Assad para destruir todo, digamos, el arsenal militar sirio, pero es que ha añadido a eso una incursión por tierra con ese propósito expansionista colonial. Pero, claro, hay que pensar, y esto es lo que a mí me preocupa, que nos encontramos en un momento, pues, varias cosas. Creo que es importantísimo. Una cosa que decía Teresa en su intervención inicial, porque decía, este derecho internacional que hemos construido, bueno, muy precario, muy chapucero, que no ha impedido un montón de barbaridades, algunas de las cuales has citado tú, pero se podría hacer una lista interminable, que por cierto, además, fueron judíos los que crearon ese derecho internacional, ¿no? Hersch Lauterbach y Raphael Lemkin, que son los que elaboraron los conceptos de crímenes contra la humanidad y de genocidio, el primero de los cuales fue usado en los tribunales de Nuremberg en el año 45. Bueno, pues, ¿qué ha pasado para que de pronto estemos en un mundo en el que no solo en términos geopolíticos, sino también en términos culturales y emocionales, hayamos pasado de la hipocresía al cinismo? Quiero decir, esto que tú decías, ¿no? Pues había como hacer todo el rato el paripé, pero cuando hacías el paripé, pues no, porque hacías el paripé no ibas tan lejos. Violabas las leyes que tú mismo te habías dado,
por lo tanto te convertías en un hipócrita, pero seguías citando grandes valores. Y hemos pasado de la defensa hipócrita de los derechos humanos al desprecio público y exhibicionista de los derechos humanos. Y eso sí que eso es nuevo. Y en un contexto en el que se ha naturalizado de nuevo la guerra y la violencia como un medio para adquirir territorios. Hace unos días yo leí unas declaraciones de Vladislav Surkov. Vladislav Surkov fue viceprimer ministro de Rusia, la mano derecha de Putin hasta el año 2020, y él hablaba de una retranslatio imperi. La translatio imperi es un concepto medieval, que en el momento en el que, digamos, el imperio pasa del oriente al occidente, y él habla de esta retraslatio imperi, esta retraducción imperial para referirse a muchas de estas cosas que están ocurriendo en el mundo. A la invasión de Ucrania por parte de Putin, al genocidio israelí, a las ya numerosas alusiones de Trump a una posible conquista de Groenlandia o del Canal de Panamá. En definitiva, un contexto en el que se ha naturalizado la fuerza como medio de conquistar territorios. O sea que incluso estamos pasando, y esto es muy importante, yo no sé, me estoy pasando ya de tiempo seguro, que es muy importante esto de la expansión colonial, porque la paradoja de Israel es esta: en el momento en el que se descolonizaba el planeta y los Estados Unidos, que lo han dominado durante la segunda mitad del siglo XX y buena parte del cuarto de siglo que llevamos, decide no convertirse en una potencia colonial, sí en un imperio puntillista, con 800 bases en todo el mundo, pero no con conquistas coloniales orientadas a instalarse definitivamente en un territorio con sus propios colonos y a controlar la tierra. Pues en el momento en que se descoloniza el mundo, bien o mal, pues resulta que Israel es la única potencia colonial que queda y que sigue. Y descubrimos hoy que parecía un anacronismo desde luego dramático y terrible para la gente de la zona, y yo creo que para todos, pero ahora descubrimos que no era un anacronismo, era en realidad la vanguardia de este paso de la hipocresía al cinismo que se está imponiendo como nuevo orden mundial, y en el que no podemos esperar de ninguna de las maneras que ese derecho internacional minado durante estos años pueda ocurrir con él otra cosa que ser aniquilado. Y el problema es este, es que en estos momentos, incluso si hiciéramos, yo creo, así un análisis geopolítico frío, abstracto, decir, bueno, aquí lo que importa no es la gente, lo que importa no son los pueblos a los que masacran, no, lo que importa es la estabilidad mundial. Bueno, pues es que no hay ninguna potencia en estos momentos en el mundo capaz de estabilizar geopolíticamente el planeta. Estados Unidos es una fuerza imperial en declive, y desde luego no Rusia y tampoco China son capaces, no ya, por supuesto, de introducir igualdad y justicia y paz y democracia, no son ni siquiera capaces de introducir estabilidad. Vamos a vivir, yo creo, un periodo de muchísima inestabilidad, en el que el recurso a la fuerza va a estar cada vez más a la orden del día, y frente a esto, claro, la impotencia te puede llevar al conspiracionismo o a la aldea rural. Creo que hay que evitar los dos extremos, y aunque nos parezca poco, escribir y hablar y pintar y hacer música y manifestarse, creo que no debemos dejar de hacerlo ni un solo minuto del día si podemos, porque creo que se avecinan tiempos francamente sombríos, y cuanto más juntos estemos y más cosas hagamos entre todos, más posibilidad habrá
de frenar el tsunami que se avecina. Gracias. Bueno, me habían dicho a mí antes que cuando terminasen las intervenciones que como quedarían puntos que nos hubieran tocado suficientemente, pues lo que los sacase, pero yo creo que ya a la hora que estamos lo mejor es que lo saque la gente, me vais a... ¿no? Entonces yo creo que es el momento en que... pediría eso sí que las intervenciones sean lo más precisas, es decir, que no hagamos intervenciones de conferencias, sino con preguntas o comentarios muy precisos, ¿no? Para que pueda hablar pues la mayoría de la gente que quiera. Sí. Buenas tardes. Sobre este último punto de la legalidad internacional, siempre se recuerda que Israel ha violado sistemáticamente la legalidad internacional. Ahora bien, los pro-israelíes esgrimen el argumento de la partición de Palestina y la aprobación en la ONU con la que se crea el Estado de Israel. Entonces, ahora que muchos intelectuales palestinos ya desde Said denuncian como imposible la vía de los dos estados y que un estado palestino, bueno, que un estado nacional judío es una nación, o sea, ¿vosotros creéis que se puede calificar de ilegítima la creación del Estado de Israel y no aceptarlo como un hecho consumado? A ver, el tema me parece importante. Bueno, lo primero que hay que saber es que las Naciones Unidas, se lo he oído decir a veces a Isaías, que está por ahí, alguien que... bueno, a ver, ¿ahora? No sé si ahora. Que Naciones Unidas no crea estados, recomienda soluciones. Una resolución de Naciones Unidas es, digamos, una recomendación de salgamos de este entuerto de esta manera. Eso fue la resolución de partición. Un modo en el que las recién creadas Naciones Unidas, con muy poca experiencia, intentaban salir de algo que ya les desbordaba. Los ingleses se habían ido lavándose las manos, diciendo no podemos con esto. Entonces, esa solución de los dos estados que se pergeña entonces, y es eso, ese intento de vamos a ver si solucionamos esto. Evidentemente los países árabes y la parte palestina, cuando lo rechazan, tienen toda la razón, porque no hay nada más que ver los datos demográficos y de propiedad de la tierra de ese momento, que figuran en las actas de Naciones Unidas, para saber que conceder el 56% del territorio de Palestina a un futuro Estado judío, cuando la propiedad de la tierra, las colonias sionistas y en general la propiedad judía era del 6% de la tierra de Palestina, propiedad de la tierra, registros británicos. Los censos demográficos todavía, después de una colonización sistemática, masiva, planificada bajo el amparo de Gran Bretaña, la población judía de Palestina no llegaba al 30%, llegaba al 30% por primera vez, estaba en el 30%. Es decir, con esos datos, evidentemente, y sin consultar a la población de Palestina, se estaba violando el primer artículo de Naciones Unidas, que era el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y desde el primer momento, y además hay declaraciones del ministro británico de Exteriores, que fue muy decisivo en el apoyo británico al proyecto sionista, de no vamos a preguntar nada a la población de Palestina, es que lo dicen así, con ese cinismo, no tenemos ni la intención de preguntarles lo que quieren. Entonces, había razones legales, claramente, para rechazar aquella resolución. Pero, y en ese sentido, desde un punto de vista, como lanzar un brindis al sol, pues se puede decir, no reconocemos al Estado de Israel. A mí me parece totalmente sin sentido ya eso. Porque, por mucho que haya razones legales, o razones éticas, o razones morales, tenemos la experiencia de que la realidad va por un curso que no es el de la racionalidad exclusivamente, o la legalidad exclusivamente, y hay que analizarlo desde esa perspectiva. ¿De qué vale decir no reconozco el Estado de Israel? El Estado de Israel está ahí, y es fuertísimo, y es capaz de eso, como yo he dicho antes, de planear y de ejecutar el exterminio de toda una población.
y no es algo nuevo. Entonces, creo que es estéril ese tipo de disquisiciones. Ahora, es importante a la hora de la propaganda, porque la propaganda pro-israelí es muy sutil muchas veces, y se dicen muchas mentiras. Entonces, un elemento de la propaganda suele ser achacar a los árabes el que no reconocieron la resolución de partición. Los árabes no la reconocieron argumentando porque no la reconocían. Porque con esos datos, a partir de esa resolución, se gesta inmediatamente, una semana después de que se aprueba la resolución de partición de Palestina, empieza la limpieza étnica en Palestina. Porque ¿cómo creas un Estado judío si no tienes ni la propiedad de la tierra ni la mayoría demográfica? Entonces venía implícito digamos, el empuje para hacer las operaciones que se hicieron y que empezaron en diciembre del año 47. La resolución se aprueba el 29 de noviembre del año 47 y una semana después las primeras operaciones de limpieza étnica. Porque los dirigentes sionistas lo tuvieron muy claro. Les vino muy bien la resolución porque legalizó su proyecto. Pero, evidentemente, lo que construyó el Estado de Israel fue la limpieza étnica. Fue la fuerza. Fueron las operaciones para expulsar a la población palestina de sus tierras. Así se creó el Estado de Israel, no por la resolución de Naciones Unidas. Luego, también conviene decir, yo sé que se pueden hacer muchísimas críticas a Naciones Unidas, despotricar muchísimo, pero ¿qué hace Naciones Unidas? Lo que yo siempre suelo decir es, ¿y si no estuviera Naciones Unidas estaríamos mejor? Es decir, al menos creo que desde un punto de vista de la legalidad, de la moralidad, como instancia, para la población de Palestina, que está indefensa y es la que está sufriendo el uso de la fuerza como única ley, la existencia de Naciones Unidas le da una cierta cobertura. Y por eso Naciones Unidas está en el objetivo a derribar de Estados Unidos desde hace tiempo, pero sobre todo del señor Trump, que lo dice claramente. Y es lo que nos viene. Lo que nos viene es un tipo de gobierno de la potencia hegemónica del mundo, porque todavía lo es, en el que estorba todo lo que ponga límites al uso de la fuerza. Nos viene lo que tú has dicho de época sombría, en el que la única ley que va a imperar es la ley del más fuerte. Y lo estamos viendo también con esos espectáculos que hace el señor Elon Musk y todos los demás. Yo quiero hablar. Sí. Vale, yo quiero hablar y preguntar. Lo primero quiero reivindicar a las personas que estáis ahí. Yo fui alumna de uno de ellos, que está ahí sentado, de Iñaki, también de Fernando, que ha organizado todo esto, ¿no? Y bueno, que para mí es un orgullo que 10 años después de haber hecho la carrera con ellos, que vengan aquí y sigan defendiendo a los palestinos y sigan defendiendo a las revoluciones árabes. Eso es lo primero. Lo segundo, quería comentar varias cosas. Lo primero, pregunta para Teresa, o quizá reflexión, ¿no? Cuando dice, qué bien, ¿no?, que discursivamente se desmarquen algunos gobiernos de toda esta cuestión de apoyar claramente al Estado sionista. Yo hay veces que tengo mis contradicciones porque yo digo, pues prefiero que lo hagan. Porque quiero decir, aunque discursivamente reconozcan al Estado palestino, siguen comerciando con armas y siguen vendiendo 1.027 millones de euros. Entonces, ¿qué implica eso? Pues implica que yo soy de procedencia libanesa, mi madre no falta a ninguna manifestación, voy a hablar de mi madre, oye, que baja, pero yo sí que hablo de eso. Pues una persona que nunca deja de asistir a las manifestaciones, nunca deja de seguir al Jazeera 24 horas en árabe, nunca deja de asistir a todas las movilizaciones de la revolución siria, o sea, es una mujer súper activista, sigue diciendo, bueno, pero por lo menos Pedro Sánchez reconoce al Estado palestino, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces obstaculiza la conciencia de la clase trabajadora española y, por otro lado, obstaculiza el movimiento a la hora de confrontar a un gobierno que es cómplice de esas bombas que caen, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer esa reflexión con todo el respeto que te tengo. Sí. En segundo lugar, cuando Iñaki ha planteado, qué frustración
imperialistas y el yizarismo, que hay revoluciones que se escapan a las teorías de la conspiración totalmente, y me da mucho placer, lo voy a decir en alto, que la revolución siria no solo haya sido victoriosa sobre Bashar al-Assad, sino de toda esa izquierda vergonzosa, estalinista, que ha dado la espalda a millones de personas árabes que solo luchaban por la libertad de su pueblo. Y esto lo digo porque me da placer. Después de tantos años luchando activamente y militando activamente no solo contra las dictaduras en Oriente Medio, sino contra esa izquierda que es cómplice de esas dictaduras. Sí, bueno, un poco por alusiones, voy a ser breve. El tema de... Mira, la población palestina tiene demasiados enemigos y todos son muy poderosos. Entonces no debemos añadir, creo, esa es mi visión, nadie tiene la fórmula perfecta, ¿eh? Lo primero, no sabemos, no hay fórmula en este caso. El caso de que el gobierno español, el gobierno noruego, el gobierno irlandés hayan reconocido el Estado de Palestina como un gesto, y es un gesto nada más, pero es un gesto que va en contra de lo que Israel pretende. Y no tiene más valor que el marcar otro camino para Europa. ¿Por qué los israelíes se han puesto tan de los nervios y han hecho declaraciones declarando antisemita al gobierno español y esas barbaridades? Bueno, porque les molesta. Esto no quiere decir que con ello debamos de decir que bien ha hecho el gobierno español. Tiene que hacer mucho más. Pero yo, como española, al menos puedo decir, bueno, no está como los alemanes, dando armas, prohibiendo manifestaciones pro-palestinas, encarcelando a alguien que lleva un pañuelo palestino en un edificio público. Sé que no es mucho, pero cuando el panorama está en negro, al menos creo que no debemos desperdiciar las agarraderas que tengan. Y creo que es el sentimiento que tienen por lo menos los amigos palestinos y amigas que yo conozco. Con todo, lo mismo que decía mi madre, me lo han dicho a mí muchísimas veces. Gracias España, me decía, que a mí me parecía excesivo, ¿no? Eso, tienes que decir, bueno, no des tantas gracias, que no es para tanto, pero creo que tenemos que valorarlo en su medida. Yo en relación con esto anterior coincido también en parte con Teresa, comprendo el punto de vista de May. Es cierto que esto ha inhibido a mucha gente, porque usted ha dicho, bueno, nuestro gobierno al fin y al cabo no es tan malo como estos y, bueno, dentro de lo que cabe, no somos tan bestias como el gobierno alemán o el italiano o algún otro. De todas formas, hay que tener en cuenta, May, yo te comprendo porque yo te conozco y he vivido tu compasión, tu activismo pro-sirio y palestino, que por un escaño no estamos mucho peor, por un escaño dos. Si hubiesen ganado los otros, tendríamos ahora una sensación de vergüenza de meternos debajo de la cama, de la mesa, perdón, como muchos italianos. Porque la cama tiene más espacio y te puedes esconder mejor. Sentiría vergüenza, como sienten muchos amigos italianos, que no son necesariamente de izquierda, sino gente que ve las cosas y ve lo que está ocurriendo en Gaza y se espanta, y tienen un gobierno que está actuando de esa manera. Entonces yo comprendo que se podría hacer más, pero evidentemente también es cierto, uno ve los programas palestinos favorables incluso a la Autoridad Nacional Palestina, a Hamas, habla con la gente de allí y hay un sentimiento de que por lo menos hay alguien en Europa que les medio apoya y que no es tan vergonzosamente cómplice, aunque es verdad que se siguen vendiendo armas, etc. Para que nos hagamos una idea, la oposición marroquí, contraria a la monarquía, pone de ejemplo a España en contra de lo que hace su rey. Que su rey, recordemos que permitió el atraque de un barco lleno de armas cuando España en teoría no lo permitió, aunque luego hay noticias de que bajo cuerda están permitiendo que los estadounidenses manden armas desde las bases a Israel, sobre todo las bombas tan mortíferas. Pero te digo que es algo curioso, que desde fuera quizás hay una imagen de España en el mundo árabe en ese sentido. Y sobre el estalinismo, fíjate, yo venía leyendo y se me ha pasado decirlo antes, El Laboratorio Palestino, que es un libro muy conocido de un australiano, Anthony Loewenstein. No sé por qué los australianos, hay 4 o 5 periodistas que hablan mucho de la trapacería y del sionismo, sobre todo de su industria militar,
y da un dato que muchos conocemos. ¿Sabemos cuáles eran los drones que utilizaba el régimen de Bashar al-Assad para bombardear los primeros movimientos opositores? Pues eran drones israelíes que los israelíes habían vendido a los rusos a Putin, y Putin se lo pasa a los sirios, además de utilizarlo él directamente en Siria. Creo que ya es un dato que bastaría para darme un poco la idea de cómo esta teoría de la conspiración de los llamados antiimperialistas, que son tan imperialistas como los otros. Y la desgracia es cuando vemos las cosas en términos geoestratégicos. Y empezamos a hablar eso de la segunda contradicción, la tercera contradicción. Bueno, hay que liberar Palestina hasta la última sangre de los sirios. O como los palestinos. sí, ¿no? Porque sí, entonces justificamos dictaduras que apoyamos mucho a Palestina, pero vosotros no tenéis libertad y tenemos que ayudar a Siria. A mí me llena esto de pesar también cuando oyes a compañeros iraníes de izquierdas que te dicen: estamos hasta las narices de los palestinos, de Hezbollah y de la lucha de allí, porque cada vez que nos aporrean y que a una de nuestras chicas le dan un porrazo porque no lleva bien el pañuelo, le dicen: es que hay que apoyar la causa palestina. Y le dices: joder, si la libertad propia mía tiene que pasar por encima de eso, nos están machacando la causa palestina y están sobre todo tergiversando nuestros derechos. Por eso entristece mucho ver manifestaciones en Irán de gente que es de izquierdas y que quiere el cambio de régimen porque quieren libertad, porque no quieren que les machaquen por tener unas ideas determinadas, o que no puedan decir cosas evidentes y básicas, y que les digan no estas represiones para justificar, o porque no estamos creando determinado puesto de trabajo, o no estamos invirtiendo en estos sectores porque estamos destinando miles de millones a la liberación de Palestina. Y todo eso se ha convertido en una especie de San Benito o de matraca, que por desgracia es eso, la visión, yo digo siempre, geoestratégica de cuestiones que son eminentemente humanas y que tienen que ver con la libertad y los derechos de la gente a vivir en paz, que es una frase que deberíamos utilizar con más asiduidad. No, la verdad es que no podría defender mejor, como lo han hecho Teresa e Iñaki, las ideas que yo mismo defiendo, ¿no? Creo que Teresa ha explicado muy bien por qué es importantísimo seguir defendiendo las Naciones Unidas, aunque sea claramente un proyecto fallido que desde luego exigiría una reforma inmediata si quiere sobrevivir, y también por qué creo que allí donde solo desde este lado del mundo podemos introducir efectos simbólicos que son más materiales de lo que en principio nos parece, tiene mucha importancia, no para nosotros, sino para la propia población palestina, el que el gobierno español, en lugar de entregarse al cinismo desvergonzado del alemán, recurra a la vieja hipocresía con su poder y respecto de la otra cuestión, la de la geoestrategia y la geopolítica, pues bueno, los que me leéis sabéis que insisto mucho en esto. Hace poco escribí un artículo en público precisamente enfadado con esta posición geoestratégica, que en nombre de la complejidad abole realmente la complejidad de la zona para como instituir una especie de binarismo monoteísta negativo, y además para sacrificaremos hasta la última gota de sangre de los palestinos, de los sirios, de quienes se tercie, ¿no? Y a mí esto me parece que es muy propio de la ultraderecha y no de la izquierda, que debería conjugar los análisis geopolíticos realmente complejos desde la cautela con la que hemos empezado, pero acompañada siempre de principios. Porque además, si queremos acabar con las Naciones Unidas y con el derecho internacional, tenemos que hacer como Stalin, estar seguros de que tenemos muchos tanques y muchos aviones y muchas armas, porque si no, las víctimas serán primero los palestinos, pero luego seremos nosotros que somos los vulnerables. Aquí he dicho que sí que tendría cuidado, ya que no podemos jugar con otra cosa, tendría mucho cuidado con cómo jugamos con las palabras, porque ese plano simbólico también introduce efectos en la realidad. Allí hay alguien que quiere.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como lector de Santiago, quería preguntarte, si no me equivoco, hoy 14 de enero celebramos el 14 aniversario de la partida de Zinedine Ben Ali a su exilio en Arabia Saudí. Es como el 14º aniversario del comienzo de las primaveras árabes. Y entonces te quería preguntar por unas declaraciones que hizo Wesley Clark, el que fue general de SACEUR, a Amy Goodman en el programa este de Democracy Now!, que cuando el 11 de septiembre, ¿no?, del año 2001 tiene lugar los atentados en Nueva York y el del Pentágono, él va corriendo allí al Pentágono a ver pues, qué está pasando y quiere, no sé si ver a Rumsfeld o a quién, y alguien le dice, perdona, es que están ocupados porque ya están elaborando el plan de ataque. Entonces, ¿hasta qué punto crees que pudo haber ya, ¿no?, tras los atentados del 11 de septiembre, pues como una lista de objetivos donde se priorizaran algunos, como Afganistán, Irak, se postergaran otros, y esos otros llegaran después a raíz de la primavera, donde el que tiene también un papel primordial es el presidente Obama, con aquel discurso suyo en la Universidad del Cairo, The New Beginning, que también pues, genera ahí unas expectativas, y a partir de ahí pues, tienen lugar esas revoluciones y luego esas contrarrevoluciones que tú has mencionado, y que curiosamente al final lo que hacen es que las monarquías hayan salido reforzadas, mientras que la mayoría de las repúblicas pues, han terminado destrozadas. Eso aviso que tenemos que terminar después de... A ver, yo sí que creo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre un principio que es epistemológico, y es este. Hay una fuerza que gobierna el mundo desde una habitación cerrada a partir de planes perfectamente diseñados hasta el punto performativos que todo se va cumpliendo a lo largo del tiempo, o hay muchos laboratorios que hacen planes. También, por cierto, algunas organizaciones revolucionarias de algunos pueblos que hacen sus propios planes, y por eso también hay que contar con las poblaciones, o lo que hacen las potencias, lo que han hecho siempre, y desde luego Estados Unidos con más libertad que nadie, es aprovechar cosas que no han decidido ellos, ¿no? A ver, no sé, quiero decir que es muy evidente, si pensamos en la larga historia del imperialista estadounidense, es como Estados Unidos ha aprovechado siempre movimientos populares para su expansionismo, que tenemos en Filipinas o en Cuba, ¿no? Emilio Aguinaldo pues tiene que decidir si se deja apoyar por los estadounidenses, no es tonto, sabe hasta qué punto eso puede tener consecuencias para su proyecto, que es el de la independencia del país. Lo mismo pasa con Máximo Gómez en Cuba, ¿no? Son proyectos populares de liberación que son aprovechados por potencias en un momento en que, claro que tienen un plan, o dos, o tres, y varios de recambio. En todo caso, si volvemos en concreto a las revoluciones árabes, hay algo que siempre me ha parecido que demostraba como poca minuciosidad o poco criterio a la hora de elegir los elementos que salían beneficiados y los elementos que salían perjudicados, ¿no? Recuerdo, no digo que lo hagas tú y que en tu pregunta esté implícito eso, pero sí recuerdo que se decía, qué casualidad, ¿no?, que todos los gobiernos que han sido derrocados por las poblaciones presuntamente espontáneas fueran enemigos del imperio estadounidense. Hombre, pues creo que eso es tener muy poco en cuenta lo que significaba Ben Ali para el imperio estadounidense y para las potencias europeas, o el señor Mubarak para el imperio estadounidense y las potencias europeas. No querían que cayeran esos regímenes, ¿no? Y también hay que recordar, ha recordado Iñaki, este uso de drones que eran de origen israelí y que llegaban a las manos de Bashar al-Assad a través de Rusia, pues hay que recordar que esas
presuntas piezas en el ajedrez antiimperialista mundial, que eran Gaddafi y el régimen de los Assad, pues bajo Bush se prestaron a lo que se llamaba entonces entregas extraordinarias. El régimen de Hafez el-Assad, que ya estaba bastante entrenado en el ejercicio de la tortura, pues aplicó toda su veteranía y savoir-faire en el dolor humano en favor de los intereses estadounidenses. Lo mismo pasó con Gaddafi. Entonces, no, yo creo que si algo, desde el punto de vista de los principios, creo que nos conviene defender, porque si no, no hay alternativa, y más vale que el que pueda esconderse debajo de la cama, se esconda debajo de la cama, el que solo tenga una mesa, lo haga debajo de una mesa, y el que tenga una banqueta, pues que recurra a la banqueta. Si no aceptamos el principio de que todavía podemos hacer algo, arriesgándonos a que luego potencias más fuertes se aprovechen de lo que estamos haciendo, si no aceptamos que ese es el principio, pues creo que lo único que podemos hacer es consolarnos pensando que hay un grupito de occidentales europeos, una especie de élite que tiene más información que nadie y que sabe siempre quién es el enemigo. Y que ahora mismo naturalmente no tiene ninguna capacidad de intervención sobre el terreno, porque ya no existe un Moscú estalinista que dicte a los partidos comunistas con organización en el territorio cuál es la postura que tienen que tomar frente al dictador de turno. Creo que nos conviene, no solo epistemológica, sino políticamente, defender el principio de que todavía podemos hacer algo, corriendo el riesgo de que fuerzas oscuras se aprovechen de lo que estamos haciendo. Que la solidaridad nos debe hacer pensar qué necesita el pueblo palestino, cómo podemos ayudar, no cómo podemos llevar nuestra idea. Estamos hablando todo el rato, pero sabemos lo que quiere el pueblo palestino. Hombre, algo sabemos, que no le maten y que pueda vivir.